Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy mostrando el cronograma. Vamos a compartir pantalla para saber dónde estamos de acuerdo al cronograma previsto en nuestra asignatura. Bien, bueno, hoy, 2 del 9, tenemos que comenzar la teoría del módulo número 2 con la actividad práctica correspondiente y mientras tanto ir desarrollando el trabajo práctico del módulo integrador que hemos denominado identificado con el número 6. El módulo 2, de acuerdo al temario de nuestro programa analítico, implica definir producto, analizaremos la productividad con los cálculos correspondientes y costos. Producto, productividad y costos. Esto hace al módulo 2, parte A, donde en la clase que viene vamos a completar el módulo número 2 con la parte B, donde vamos a ver la calidad, control de calidad con todas las herramientas involucradas y normas ISO. Entonces, volvemos a nuestro cronograma y hoy vamos a ver la teoría del módulo 2, parte A, que implica producto, vuelvo a reiterar, productividad y costos. Y la clase que viene cerraríamos el módulo 2 con el tema de calidad, control de calidad con todas las herramientas involucradas y normas ISO. Para el 16 de septiembre, tener la clase de consulta de los módulos 1 y 2 y tener también por parte de ustedes, como fecha límite, la entrega de los trabajos prácticos correspondientes, que en algunos casos ya me los han entregado. Y el 23 de septiembre ya tendríamos la fecha del primer parcial. Bien, habiendo hecho esta aclaración, entonces hoy vamos a comenzar con el tema producto, que como hoy vamos a definir el producto desde un enfoque funcional y desde un enfoque tradicional de producto, entiéndase, como bien físico resultante del proceso de transformación de una empresa. Entonces, desde un primer punto de vista y relacionando la organización como un sistema abierto con la función producción y con el tema del día de hoy, producto, podemos ensayar una primera definición. Es decir, el producto va a ser el que conforme la salida, o el producto o servicio, producto cuando hablamos de un producto puede ser tangible o intangible, y en principio, desde el punto de vista sistémico, el producto puede ser pensado como la salida que tiene el sistema empresa luego de haber sometido a un proceso de transformación todo el conjunto de entradas. Materias primas, recursos humanos, capital, tecnología e información. Esto como primera definición de producto relacionándolo con el enfoque sistémico para ir enlazando todos los temas que vayamos viendo a lo largo de la asignatura. A continuación vamos a ver la definición tradicional de producto y luego la definición desde un punto de vista funcional. Entonces, la importancia de la estrategia de entender el tema del producto tiene que ver ¿con qué? Con que la esencia de una organización radica en su producto propiamente dicho. Buenos productos serán cruciales para el alcance de los objetivos que se plantee la organización y una estrategia de producto adecuada
va a implicar planes de acción consecuentes con esos objetivos planificados. Entonces, vamos a definir el producto como un bien físico resultante de la modificación de los insumos que una empresa vende a sus clientes. Esta es una definición de producto tangible, pero alcanza también a, eh, como dijimos, a la definición de servicio, que sería el producto intangible, resultante también de un proceso de elaboración o de transformación que sufre una serie de insumos, ¿eh? Para que una empresa venda a sus clientes. Entonces, un producto se puede pensar en términos, como dijimos, tanto físicos como funcionales. Hemos dado la definición en términos físicos y en términos, la que en líneas generales hemos planteado y que tiene fondo verde. Entonces, desde el punto de vista funcional, vamos a decir que los elementos funcionales son las operaciones que contribuirán al funcionamiento total del producto. Es decir, en una impresora ¿eh? Va a ser guardar papel, imprimir papel, comunicarse con el CPU. Va a tener distintas funciones ese producto impresora. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver que desde un punto de vista funcional, el producto puede ser pensado como una función básica que desarrolla y una función secundaria. Ejemplo, el celular, definido como producto desde un punto de vista funcional. ¿Qué función cumple básicamente? Comunicación. Muy bien, comunicar, o sea, entablar, facilitar una comunicación. Perfecto. Es decir, la función definida como tal desde el punto de vista funcional del producto celular, ¿qué quiere decir la función básica? Que si se elimina esa función haría que el producto dejara de tener utilidad. Y como función secundaria, ¿cuál podría ser? Siguiendo con el ejemplo del celular. Entretenimiento, ¿no? Entretenimiento, muy bien. ¿Y otras? Bueno, tenemos otras funciones secundarias que cumple el celular. Hoy día es impresionante la cantidad de funciones GPS, ponele. secundarias. ¿Cómo? Te sirve de GPS el celular. Muy bien, GPS. Para educación, ¿Cómo? para educación. Bueno, sí, educación, desde el punto de vista que me conecto, vos decís, a la web a través del celular y puedo educarme, ¿a eso te referís? Sí, claro, que podés obtener material de estudio, por ejemplo, eh, que obtendrías capaz que en una biblioteca y lo tenés en la mano. Claro, exactamente. Eso en cuanto a funciones secundarias y por excelencia, las que califican en esa condición serán, bueno, todas las funciones secundarias que tiene hoy en día un celular. La alarma, el cronómetro, el reloj que comunica la hora. Hoy en día el reloj pulsera está casi en desuso, considerando que, bueno, todas esas varias de las funciones que antes tenía ese reloj pulsera, ahora lo tengo en el celular, eh, etcétera. Una serie de funciones secundarias que no hacen que si esa función desaparezca, el producto celular no queda sin sentido. Son secundarias, vuelvo a reiterar. Es decir, existen para apoyar una función básica, en este caso, la de comunicarse. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, en el caso de la impresora, ahí, ¿cuál sería la función básica o primaria de una impresora? Imprimir. Muy bien. Imprimir un documento. Eh, También tenemos algunas funciones secundarias en la impresora.
Que depende Escanear documentos. ¿Cómo? Escanear. Muy bien, Ariana. El escaneo va a ser también una función secundaria que hoy en día viene enlazada a una impresora multifunción. Por eso la palabra multifunción. Cumple varias funciones, además de la básica de imprimir. Entonces, continuamos con las definiciones. Desde el punto de vista físico, el producto va a ser todo ese conjunto de elementos físicos de un producto son las piezas, los componentes, que en última instancia van a activar las funciones de los productos para su ejecución. Entonces tenemos estas dos definiciones desde el punto de vista físico, resultante de la modificación de los insumos a través de un proceso de transformación del sistema empresa para hacer llegar esos productos a nuestro mercado objetivo, que son los clientes, y desde un punto de vista funcional, donde vamos a tener una función primaria y secundaria. Entonces, vamos a ver que el producto parte de la creatividad, es decir, de imaginar cosas nuevas y de la innovación, hacer cosas nuevas. Entonces, vamos a apelar a esta cita de Teodoro Levitt, donde indicaba que una nueva y poderosa idea puede circular en una compañía sin ser utilizada durante años, porque nadie asume la responsabilidad de pasarla de la teoría a la práctica. Entonces, hay que diferenciar estos dos conceptos de creatividad e innovación. Y vamos a ver cómo es el proceso de desarrollo de productos en una determinada organización o empresa, donde vamos a ver este desarrollo a través de la metodología de ingeniería concurrente, que luego vamos a explicar de qué se trata, donde la ingeniería concurrente, vamos a ver que se debe fabricar lo que se debe vender. Vamos a ver ahora, a continuación, estos conceptos, pero vamos a ver ahora el proceso de desarrollo de un determinado producto, partiendo de la creatividad e innovación de toda empresa, que lo tenemos aquí como primer eslabón. Luego vamos a identificar las oportunidades. Estas oportunidades van a generar una idea, van a tener un desarrollo conceptual y finalmente seleccionar el producto a diseñar. Por eso pasamos a la segunda etapa, que es diseño, que tiene que ver con todo lo que vimos en la función producción y la toma interfuncional de decisiones. Esto es, el diseño va a comprometer a todas las áreas de la empresa, es decir, a todas las funciones que hacen a la comercialización, a la producción y al área económica financiera, considerando que todos los recursos de la empresa van a tener que concurrir a esta idea de diseño para lograr su objetivo. Luego pasamos a la etapa de prueba, donde vamos a testear este producto en el mercado y ver su desempeño operativo. Una vez que esta etapa está cumplida y aceptada con el visto bueno de la empresa, pasamos a la etapa de especificación, donde vamos a desarrollar los planos, los archivos de despiece y el listado de materiales que conformarán este producto específico. Para luego finalmente introducirlo en el mercado, donde comenzará el ciclo de vida del producto. El secreto donde radica en que toda la empresa involucrada y coordinada tendrá que aportar a la ingeniería concurrente. Entonces, ¿cómo se transforma este desarrollo en el ciclo de vida del producto? Bueno, en esta gráfica de 2 dimensiones, donde en el eje de las ordenadas tenemos el volumen de ventas y en el eje de las abscisas el eje tiempo. Entonces, el desarrollo de nuevos productos, obviamente, cuando en su etapa de introducción
es en donde tenemos un volumen bajo de ventas, y esta sería la curva típica dividiendo el gráfico en 4 niveles, en el nivel introducción, nivel crecimiento, nivel madurez y nivel declive a lo largo del tiempo. En la etapa de introducción vamos a tener... ¿Me escuchan? Discúlpenme. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Sí, perfecto. En la etapa de introducción hay distintas estrategias que vamos a poder apelar para poder introducir el producto en el mercado. En este caso tenemos un volumen bajo de ventas y el tiempo el tiempo de presencia del producto en el mercado obviamente está en su etapa incipiente, con lo cual habrá distintas estrategias para introducirlo y vamos a ver luego cuáles son. ¿Algún producto que se les ocurra a ustedes que está en esta etapa de introducción hoy en día? ¿Algún ejemplo? No se me ocurre, pero por ahí no, algo que tenga que ver con los reemplazos, estos que están ahora, los reemplazos cárnicos, ese tipo de cosas. Pero es para cierto grupo de gente, digamos, vegetarianos, veganos. Pero Claro. Sí, sí, lo no, que- es válido el ejemplo, Federico. ¿eh? ¿Algún celular nuevo? Sí, exactamente. Los celulares de las últimas versiones que iPhone, que Apple saca al mercado, bueno, estará en su etapa de introducción, donde el tiempo de presencia del producto en el mercado es bajo y el volumen de ventas también. En consecuencia, cualquier producto que se lanza al mercado estará en esta etapa de introducción. ¿eh? Eh, Luego tenemos en la etapa de crecimiento, donde, como vemos, hay un volumen, un aumento drástico de volumen de ventas, y el tiempo sigue su marcha. En este caso, vamos a lograr un afianzamiento del producto en el mercado. Quizá en esta etapa de introducción serán los automóviles que se movilizan como fuente de energía con hidrógeno. Podría ser. ¿eh? No, no, ya que estamos comentando les estamos proponiendo distintos ejemplos. En esta etapa 1 de introducción será los automóviles motorizados con hidrógeno. Si seguimos con el ejemplo eh, del automóvil, en esta etapa de crecimiento, el auto híbrido, donde tenemos el funcionamiento dual con la tradicional fuente de energía, que sería el combustible, y el automóvil eléctrico. ¿No? ¿Coinciden conmigo? Sí. Bien. Y en la etapa de madurez tenemos un aplacamiento de la curva, donde el volumen de ventas se transforma en una meseta y el tiempo de vida del producto va llegando a su fin, con lo cual acá si seguimos con el ejemplo del automóvil, será el automóvil tradicional, que será de última tecnología, pero que utiliza como fuente de energía el combustible, ya sea nafta, gasoil o a gas envasado. Y por último, tenemos la etapa de declive, donde ya empieza a declinar el volumen de ventas y el producto, por ende, está llegando al fin de su vida útil. En este caso,
tendríamos los automóviles que en particular no tienen sistemas electrónicos sino carburador, ellos ya están prácticamente en desuso y estarían en su última etapa de vida útil del producto. ¿Qué tendríamos que hacer antes de, qué se les ocurre a ustedes que haríamos cuando llegamos a la etapa de madurez, que hacen varias empresas? ¿Qué estrategia aplican? Y asignarle al producto nuevas funciones Sí, algún que lo accesorio. diferencian. Claro, Innovar. exactamente. Claro, bueno, con esos dos conceptos que dimos de creatividad e innovación, revierten la curva a partir de este punto, con algunas nuevas, como ustedes han mencionado, funcionalidades, nuevas variedades de producto en cuanto a sus características técnicas y físicas. Entonces, logran, como las gaseosas con distintos sabores o distintas fórmulas, logran revertir esta curva, logrando un nuevo aumento en el volumen de ventas. Entonces, como dijimos, tenemos distintas características de cada una de estas etapas. Es decir, en la etapa de introducción vamos a tener una estrategia para lograr introducir el producto, podrá ser precios bajos. Entonces tenemos altos riesgos técnicos y el mercado con un signo de incógnita, los productos en pocas versiones, pocos accesorios y distribución problemática. Luego, en la etapa que sigue de crecimiento, tenemos un alto crecimiento de la demanda, como vemos en la curva va en aumento el volumen de ventas, los variantes y accesorios del producto también van en aumento, se perfecciona el proceso de fabricación del mismo y por ende hay un abaratamiento de costos. Costos vamos a verlo en la última parte de la clase del día de hoy, pero tiene que ver con este ciclo de crecimiento del producto. Luego, en la etapa de madurez, vamos a tener, como vimos en la curva, un estancamiento de la demanda, saturación del mercado y una competencia más alta, es decir, la competencia o nuevos competidores me van a copiar el producto y van a tratar de abaratarlo para tener también parte del mercado objetivo. Y finalmente, en la etapa de declive, tenemos una reducción de la demanda, exceso de capacidad y agresiva competencia de precios. Estas son las características de las etapas del ciclo de vida del producto. Y en cuanto a las estrategias recomendadas en cada una de estas etapas, tendrá que ver con, en la etapa de introducción, vamos a obtener toda la información posible del mercado, responder con rapidez a los cambios y consolidar la información. Como dijimos, una estrategia que yo la mencioné hace unos instantes, una estrategia para lograr una rápida introducción del producto podrá ser bajos precios para una rápida penetración. ¿Qué otra estrategia a ustedes se les ocurre para introducir rápidamente el producto en el mercado? Invertir en publicidad. Muy bien, aumento, o sea, asignar una importante partida de dinero al marketing de la publicidad del producto. Bien, luego tenemos en la etapa de crecimiento, tenemos una política adecuada de precios y un perfeccionamiento del proceso del producto, potenciando la imagen de la empresa. ¿Qué estrategia ustedes en esta etapa de crecimiento también podrían implementar? Bueno, si bien hay un aumento casi exponencial del aumento de ventas, a través de una política adecuada de precios y un perfeccionamiento por parte del sistema empresa de ese proceso de transformación de las materias primas para lograr un buen producto,
que potencia la imagen. ¿Qué otra estrategia podrían ustedes implementar en esta etapa de crecimiento? Intentar hacer un liderazgo en costos, o sea, tener menos costos y poder ser más competitivo de ese lado de la empresa. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, y en la etapa de madurez vamos a tratar de, con estas estrategias de diferenciación del producto basada en servicio y calidad, centrándonos en el segmento con mayores posibilidades, ¿eh? ¿Qué otra, ustedes estrategias como gerentes de una determinada empresa podrían implementar en esta etapa de madurez? La diversificación podría ser. También, la diversificación que lo vimos en la clase anterior, como en la función de operaciones, como la flexibilidad, en base a una pregunta de Lautaro que había hecho la clase pasada. La flexibilidad del producto, que quiere decir, implica la diversificación, bueno, podrá ser, estará relacionado con ampliar esa gama de variedad de nuestro producto al mercado para obtener una importante estrategia en esta etapa de madurez. Y en la de declive, las estrategias recomendadas van a ser liderazgo mediante fusiones, que no nos quedará otra alternativa que fusionarnos con la competencia, quizá segmentar con mejores condiciones o cosecha, es decir, maximizar el efectivo y retirarnos rápidamente del mercado, abandonando el producto. Y otras estrategias como la que vimos, ¿cuál es, o la que a ustedes se les ocurra? ¿Qué estrategia aplicaríamos aquí en la etapa de declive? Lo que habíamos dicho de innovar, Claro, modificar el producto. tendríamos que modificar rápidamente el producto para tratar de revertir esta caída exponencial del volumen de ventas. Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos que ya mencionamos con los automóviles. En el caso de introducción, automóviles hidrogenados. En la etapa de crecimiento, autos híbridos que funcionan en forma dual con el combustible tradicional y la electricidad. Acá vemos como ejemplo en la etapa de madurez el comercio electrónico, y en la etapa de declive, bueno, los televisores plasmas o los rollos de película que ya prácticamente están en etapa de desaparición. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puede ser que haya muchos productos que no cumplen con este ciclo? vos, Lautaro, ¿a qué te referís? Y, por ejemplo, no sé, un producto de consumo, por ejemplo, del supermercado, no sé, una yerba, por ejemplo, que se consume hace años y se va a seguir consumiendo. Sí, bueno, quedará, o sea, En la etapa de madurez. claro, en el ciclo, vamos al ciclo, o sea, en el tiempo yo no estamos hablando o fijando el tiempo en años o en Claro, minutos, en segundos. O sea, quizá lo que vos planteás, la yerba que se consume por un tiempo X, de acá a acá estamos hablando de 100 años, no sé, de claro, claro. 50 años. Sí, sí, no va a ser infinito. Va a estar permanentemente en este ciclo de madurez. Bien, muy buena pregunta. Entonces, los distintos modelos del ciclo de vida, en alusión a esta pregunta que hizo Lautaro también, va a tener que ver con el clásico modelo que vimos de ciclo de vida del producto. Quizá hay un ciclo y reciclo que tiene que ver con esto que mencionamos de que antes de que termine de desaparecer el producto se lo vuelve a relanzar con una modificación donde tenemos una madurez estable, como dijo muy bien, bueno, acá me apoyo en el ejemplo de Lautaro, una yerba mate que se consume en forma ininterrumpida a lo largo del tiempo. Acá tendríamos este modelo que sigue el ciclo de vida de ese producto yerba que se consume en forma permanente. Tenemos otro modelo donde las ventas crecen y decrecen en forma drástica.
o a través de un mercado residual con penetración rápida, es otro de los modelos, con un aumento en la pendiente de la curva, y madurez escasa y declive acelerada. Y por último tenemos relanzamientos sucesivos donde, bueno, antes a medida, si bien, ni bien se perciba un declive en el volumen de ventas, se vuelve a relanzar con modificaciones que se realicen sobre ese mismo producto y así sucesivamente van a ir aumentando, volviendo a relanzarse y produciendo un nuevo ciclo de introducción, crecimiento y madurez, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Por eso este modelo, esta traza del ciclo de vida que sigue este modelo. Bien, tenemos este gráfico que relaciona a lo largo del tiempo ventas, costos, ventas, costos y porcentajes de utilidad a lo largo del ciclo de vida del producto, donde tenemos las 4 etapas que vimos, introducción, crecimiento, madurez y decadencia a lo largo del tiempo, y vamos analizando, por ejemplo, en amarillo vamos a tener hasta que se afianza el producto, vamos a tener una relativa, bueno, en la etapa de introducción, como dijimos, vamos a tener que invertir muchísimo en publicidad, tenemos altos costos de producción y quizá, altos costos, y considerando que tenemos que introducir con bajos precios, quizá resignemos un poco de utilidades, con lo cual en esta etapa vamos a tener algún dejo de pérdida, lo cual se traduce en utilidad en las etapas sucesivas de crecimiento y madurez. Entonces, estas son las gráficas que esta gráfica relaciona la venta, que está en color rosa, las ventas, la pérdida en amarillo, la utilidad en color verde. A ver, Lucas se quiere sumar, y la curva de costos, desarrollo y manufactura, que está en color celeste, donde tenemos una curva que va de costos de desarrollo y manufactura que va en aumento en la etapa de introducción, para luego decaer en la etapa de crecimiento, madurez y declive. Entonces acá tenemos las distintas variables que podemos analizar en las 4 etapas de introducción, crecimiento, madurez y declive en cuanto a ventas, costos y porcentaje de utilidad. Este es otro de los conceptos que es interesante analizar con relación a estrategias de introducción de nuevos productos. Tenemos arrastre de mercado y empuje tecnológico, desde una perspectiva interfuncional, que vimos la clase pasada en la función de operaciones. Es decir, la perspectiva interfuncional tiene que ver con que la innovación de los productos es el resultado del esfuerzo coordinado de todos los departamentos de la empresa. Por eso la toma interfuncional de decisiones, esto es, de todos los departamentos o gerencias de la organización, tienen que ver con el proceso de desarrollo del producto. Entonces, cuando hablamos de arrastre de mercado, ¿qué quiere decir? Esto, en pocas palabras, implica, se debe fabricar lo que se puede vender. Se debe fabricar lo que se puede vender. Entonces, ¿qué hago primero? Investigo en el mercado qué es lo que está demandándose y lo fabrico. En consecuencia, se debe fabricar lo que se puede vender, se identifican necesidades en el mercado para cubrir, y en este caso el marketing va a ser la clave a través de estos estudios de mercado y del Custom Relationship Management, es decir, de la administración de las relaciones con el cliente, va a ser el lazo de retroalimentación que me comunique con el mismo para obtener esa información del marketing para yo luego volcarlo a mi proceso de transformación. Por el lado contrario, el empuje tecnológico
implica, se debe vender lo que se puede fabricar. Se debe vender lo que se puede fabricar. Es decir, yo fabrico y luego lo trato de insertar en el mercado independientemente de si el mercado lo está pidiendo o no, o si lo está necesitando, independientemente de las necesidades del mercado. En consecuencia, las nuevas tecnologías van a presentar oportunidades de fabricación de nuevos productos para los que habrá que crear mercado y, en este caso, la investigación y desarrollo va a ser la clave. Entonces, estos son los dos extremos de estrategias en la introducción de nuevos productos, donde en un lado voy a tener el arrastre de mercado, donde primero investigo y luego fabrico lo que se puede vender, y en el caso opuesto tengo un empuje tecnológico, es decir, en base a mi investigación y desarrollo, yo decido qué fabricar y luego lo trato de insertar en el mercado con las ventajas competitivas que tenga este producto novedoso. Luego tenemos los niveles de productos. Vamos a tener un nivel de producto que cumple una necesidad básica, en rojo. Luego, un producto que cumple una necesidad genérica, luego un producto que cumple una necesidad esperada, un producto de adentro hacia afuera, estoy enunciándolo, que cubre una necesidad aumentada y finalmente una necesidad potencial. Vamos a ver un ejemplo donde en un lavadero de autos, la necesidad básica va a ser el lavado de autos, en un nivel 2 que dijimos será un producto de nivel genérico, tendrá un servicio con boxes de lavado adecuados, un nivel 3 que será el esperado por el cliente, donde ese servicio de lavado el cliente espera que sea con cera, siliconada, con perfumes y sin rayaduras, y con un servicio aumentado por fuera de estos 3 niveles, que sería el cuarto, donde el cliente va a esperar un servicio quizá amigable con el medio ambiente, con recuperación de agua, donde va a esperar un café y una factura sin cargo mientras se espera el lavado se produzca el servicio, un calco gratis y un lavado artesanal altamente profesional. Entonces, acá hemos explicado los distintos niveles de un producto, en este caso de un servicio de lavado de autos. ¿Alguno de ustedes que me pueda anunciar algún otro ejemplo? Por ejemplo, cuando hablábamos recién de los celulares, digamos, el servicio, la función básica era la de comunicarse, después le vas agregando la cámara de fotos, el Wi-Fi, el Bluetooth, las distintas funciones que se le van agregando. Bien, bien. Bien, Manuela, muy buena relación entre lo que estamos viendo en esta placa con la definición y el aspecto funcional del producto. En el caso de los hoteles, también otro producto o servicio que se puede relacionar con lo que estamos viendo. Claro, a mí se me ocurre, puede ser cualquier producto, pero cuando vos le sumás un servicio que no sé, ponele, no sé, ponele un supermercado con esto de la pandemia que te dé el envío gratis, Claro. o que, no sé, o sea, a un producto mismo sumarle un servicio creo que está buenísimo. Exactamente. Acá tenemos otro ejemplo. A ver. Cuando vamos a un café bar, bueno, el nivel 1, que sería el esperado, el nivel básico, tomar un café. El nivel genérico, local con mesas y sillas, cómodas quizás. Nivel 3, que sería el esperado, bueno, ustedes esperan mesas limpias, con mantel, baños con toallas y jabón, diarios del día, alta calidad de la mercadería, y en un nivel aumentado
internet sin cargo durante la espera, con Wi-Fi, para poder comunicarse hoy en día, va a ser también un producto aumentado. Y como algo que esté por afuera en un nivel 5 potencial, ¿qué se les ocurre en un café bar? Algo que sea totalmente novedoso. Por ejemplo, el otro día justo escuchaba es un bar igual, no un café, que te puedes quedar a dormir, digamos. Ah, Un bar acá en Mar del Plata. Sería como ah, algo que nadie espera, que es un servicio claro. que te brindan. Muy buen ejemplo de Manuela. No lo conocía, pero es algo potencial, es un nivel de producto potencial que inesperado y que puede provocar la fidelización de nuestros clientes. Entonces es importante. Profe, Sí, pero si este café que estamos hablando solo da café, un producto potencial no puede ser dar almuerzos y cenas, o sí tiene que ser novedoso. no, la idea sería, sí, que sea novedoso, pero eh, el café bar, hay que ver, en principio, alguna minuta, algún producto así gastronómico siempre ofrece, pero habría que analizar en particular si estamos hablando de un café así que brinda ese servicio único, el potencial podría ser el que vos mencionás, Ariana. Habría que analizar el ejemplo en particular, pero muy buena aclaración o muy buen ejemplo el que has dado para graficar o bajar a tierra este concepto de niveles de producto en cuanto a básico, genérico, esperado, aumentado y potencial. Bien, luego seguimos adelante con el proceso de diseño de un producto nuevo, que va a ser ese conjunto de actividades que inician con la percepción de una oportunidad en el mercado y finalizan con la etapa de producción, venta y entrega del mismo. Tenemos este proceso donde comienza con el desarrollo del concepto, es decir, es una descripción aproximada de la tecnología, principios de funcionamiento del mismo y forma del producto, generalmente se expresa con un bosquejo o modelo tridimensional, es decir, en 3D, con un prototipo, donde vamos a tener un producto tosco acompañado por una breve descripción textual. Luego, seguimos con el diseño, donde el diseño del producto va a ser el esquema por el cual los elementos funcionales del mismo se disponen en componentes físicos e indican la forma de cómo interactúan entre ellos. Para obtener un diseño preliminar y mientras se realiza el desarrollo de las pruebas con producción piloto, obtendremos, luego de depurarse esta etapa de producción piloto, obtener el diseño final del producto a través del proceso depurado. Entonces acá tenemos el proceso de diseño de un producto como esquema que indica cómo se disponen los elementos funcionales en componentes físicos y cómo se relacionan con cada una de las etapas. Acá tenemos el diseño de un celular como concepto y un diseño del mismo como producto. Es decir, en el primer caso tenemos un bosquejo que podamos llegar a elaborar y finalmente el diseño del producto se hace con un plano específico, a escala, con especificaciones técnicas, medidas y demás datos que hacen al diseño del mismo propiamente dicho. Para el diseño de un determinado producto vamos a tener dos enfoques. El diseño modular, donde del lado de la derecha, donde vamos a tener la fabricación de múltiples productos con partes, procesos y módulos comunes. Y del lado de la izquierda vamos a tener un concepto o enfoque de análisis de valor, donde aquí el concepto primordial va a ser la simplificación de los productos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos conceptos. Si yo les digo diseño modular
manufactura de múltiples productos con partes, procesos y módulos comunes, ¿qué ejemplo a ustedes se les podría venir o acercar a la mente con un diseño modular? Un auto. Claro, exactamente, donde, bueno, si yo fabrico 2 o 3 modelos de auto, va a haber partes, procesos y módulos comunes, muy buen ejemplo. Y en el caso del análisis de valor, donde la fórmula a analizar va a ser porcentaje de la función sobre porcentaje de costo, esa es la relación que vamos a ver en las placas subsiguientes, porcentaje de la función sobre porcentaje de costos, es decir, acá aplica el concepto de simplificación de los productos. Como el costo lo tengo en el denominador, entonces voy a tener que apuntar a la simplificación de los costos que están en mi denominador para obtener un buen valor de mi producto y no afectar el porcentaje de la función que se encuentra en el numerador. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos conceptos. El primero, análisis de valor, como decía. Es una técnica que sirve para mejorar la utilidad de un producto, pero sin incrementar sus costos, o también reducir los costos de su componente sin reducir la utilidad del producto. Esto es, si yo les dije que la fórmula que gobierna este análisis es por la utilidad, que es el porcentaje de la función, o el aspecto funcional que vimos en como concepto funcional definición de concepto funcional del producto. Utilidad y función serían sinónimos. Sobre costos. Entonces, ¿cómo puedo aumentar el valor del producto? Manteniendo la utilidad, reduciendo los costos, o aumentando la utilidad y manteniendo los costos. Es decir, si yo fabrico, para entenderlo con un ejemplo, si yo fabrico un sillón de escritorio, si yo, bueno, el porcentaje de la función lo quiero mantener como que brinde, bueno, el sillón sirve, la función primaria del sillón, ¿cuál es? La utilidad básica. Para sentarse. Para sentarse. Pero si yo le agrego funciones secundarias, es decir, apoyabrazos con acolchado y revestido en cuero, ruedas desplazables, entonces voy aumentando las distintas, el porcentaje de la función, o sea, la utilidad la voy aumentando y por ende voy a tener un aumento de los costos. Entonces, en este caso, voy a tratar de mantener, en este caso, tratar de obtener una constante en la utilidad, es decir, que me permita sentarme, que permita apoyarme los brazos, que pueda ser desplazable la silla para lograr distintas funcionalidades, pero con una reducción de costos, es decir, no utilizar productos que sean costosos, es decir, el revestido en cuero, quizá del apoyabrazos no sea necesario revestido en cuero, sino podría utilizar una cuerina o un plástico reforzado en reemplazo de ese cuero que me aumenta los costos. Entonces, acá por eso el concepto va a ser simplificación de los productos. Ahí estoy simplificando el producto con la utilización de materiales más económicos sin alterar la utilidad o el porcentaje de la función. Entonces, esta definición implica relacionar la utilidad sobre el costo. La utilidad entendemos características, desempeño y funcionalidad que el cliente le atribuye al producto, como el caso de la silla. Vamos a obtener distintas funcionalidades que me permita esa silla sentarme, apoyar los brazos, desplazarme, etc. Y con un costo determinado, que van a ser la cantidad de los recursos que se utilizan para fabricar el producto. El valor, vamos a entender por valor la percepción que tiene el cliente en relación a la utilidad del producto con su costo. El valor es lo que busca el cliente, satisfacer sus necesidades con el menor costo posible. Si yo tengo esta fórmula, les hago una pregunta.
¿qué voy a analizar en esta relación? ¿Los resultados que me den mayores a 1 o menores a 1? ¿Mayores? ¿Mayores a 1? ¿Qué quiere decir? Que la utilidad supera el costo. Claro. Pero en ese caso no estaría tan mal, porque la utilidad supera el costo, en consecuencia no estaría tan alarmado. El caso contrario No, sería está el bien. que... Había entendido que era lo ideal. Claro, está bien, lo ideal es que, está bien, si reformulo la pregunta como el valor ideal, correcto, los mayores a 1. Ahora, si me tengo que detener a analizar esta expresión, voy a analizar los valores que me den menores a 1. ¿Qué quiere decir? Que el costo supera a la utilidad o el porcentaje de la función. En consecuencia, si yo estoy analizando un producto determinado con un valor específico, voy a analizar esta relación en aquellos valores que sean menores a la unidad, es decir, que la utilidad sea menor, que el numerador sea menor al denominador. Entonces voy a analizar esas funciones o utilidades que tenga un determinado producto para realizar, por ejemplo, la simplificación de ese producto en cuanto a reemplazo de materiales por materiales más económicos, o directamente la eliminación del elemento que estoy analizando. En el caso de la silla, si yo decido que las ruedas me implican un alto costo, podré directamente eliminarla para poder mantener la utilidad del producto, que será sentarme y apoyar los brazos, pero sin la necesidad de movilizar la silla, que en alguna medida puede no ser necesario. En consecuencia, podré ir desde el reemplazo de algunos materiales hasta la eliminación de alguna función específica, como es la del traslado a través de ruedas de esa silla ejemplo que estamos mencionando. Entonces, habiendo hecho esta aclaración de análisis de valor, pasamos a que el objetivo de esta técnica implica lograr el propósito por el que buscar y obtener el propósito por el que existe el producto o servicio, por eso la función primaria, y también mantener en cierta forma las funciones básicas. Una función básica va a ser esa que dijimos que si se elimina haría que el producto dejara de tener utilidad en términos de objetivos, y las funciones secundarias, ese conjunto de funciones que acompañan a la función básica o primaria, que son que apoyan el funcionamiento de la misma en el diseño del producto en particular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la linterna. Tenemos una linterna de diseño original con un despiece, cuyas funciones son suministrar iluminación, facilitar su uso con un fácil manejo, ser durable, resistencia a los golpes, ser fiable y tener buena apariencia. Acá tenemos cabezal, dado su forma irregular y complicada, su fabricación es cara, se conseguirá abaratarlo sustituyéndolo básicamente por un perfil cilíndrico, quizás sea la clave para abaratar los costos del cabezal en cuestión. Y en cuanto al cuerpo, pasa de ser una tapa que se encaja en la parte inferior de la linterna a una cilíndrica y roscada que se ajusta desde la parte posterior. Y debido a la disminución en el tamaño, en cuanto a, estamos hablando de la tapa y ahora del cristal, debido a la disminución en el tamaño y por tanto de la cantidad de materia prima, el costo final va a verse reducido. Entonces, como ven, esta técnica de análisis de valor apunta a la simplificación del producto con algunas técnicas que harán que el producto se vea abaratado para lograr el mismo objetivo o
no alterar la función básica del mismo. Seguimos adelante con el diseño modular. Esperen que está procesando el cambio de placa. Profe, ¿le hago una Sí, consulta mientras? sí, cómo no. Entonces, siempre que se va a buscar disminuir los costos, se va a buscar sobre una función que sea secundaria, no sobre una que sea esencial para el producto, digamos, que cambie la esencia del producto. Muy buena pregunta, Manuela. Sí, sí, exactamente. Siempre va a ser sobre una función secundaria. ¿Eh? La función básica difícilmente se pueda abaratar o modificar, considerando que es el que más alto porcentaje tiene en el marco de todas las funciones del mismo. Aguárdenme un segundo. ¿Quedó respondida, Manuela? Sí, Sí, perfecto, gracias. perfecto. Y Sí. te hago una consulta en base a lo que acaba de preguntar, ponele, ¿cómo se toma si vos querés disminuir los costos y ponele que, no sé, se me ocurre algo de gastronomía y que quieras, en vez de comprar el producto, hacer una inversión en plantar o lo que sea? ¿Estás disminuyendo también el costo unitario o no? Pero haciendo una inversión. Repetime la pregunta, Lula. Estaba pensando en cuando Manuela decía el tema de disminuir los costos, en cuando vos haces una inversión grande, igualmente disminuís los costos unitarios, pero pueden ser en base a una función o alguna función primaria. Ahí vos la pregunta que me estás haciendo, veo que estás preguntando en relación a la inversión en una empresa, ¿no? Sí, ponele. Y costos unitarios, que todavía no vimos, costos variables unitarios. Esto lo vamos a ver ahora sobre el final de la Bueno. clase. Por eso no quiero responderte ahora algo que Bueno, vamos a ver al final y que no lo vimos. Esto hace ok. a un producto y está bien. Ahora me parece que va a quedar respondida más adelante tu pregunta cuando veamos costos que hacen a los costos fijos y variables y unitarios en particular cuando veamos la gráfica de costos en función al tiempo y en términos unitarios, con las dos gráficas que vamos a ver a continuación. Lula, si querés la respondemos al final de la clase. Dale. Bien, entonces, como resumen de lo visto en el análisis funcional, tenemos la linterna original, con el diseño original, con este despiece, y con el diseño propuesto, que como ven, no se vio alterada la función básica que es iluminar y con algunas funciones secundarias y con una simplificación del producto que como vemos en el despiece va a tener menores costos. Entonces, en este estudio se ha partido de un modelo de linterna en el que sobresalen de manera especial tres funciones: suministrar iluminación, facilitar manejo y ser resistente. Y sin modificar estas características se mejoró las prestaciones, pero siempre teniendo como base las tres funciones principales. Que sería las tres funciones, digamos, acá habría que corregir: una función principal, suministrar iluminación, y dos secundarias, facilitar manejo y ser resistente. Pero bueno, mantenemos las tres funciones mencionadas. Y en este campo se pudo realizar numerosas mejoras, dadas las formas tan complejas que tienen cada uno de los componentes, influyendo notablemente a la hora de fabricar dichas piezas. Y si el proceso es costoso, la linterna también lo será. En consecuencia, se sustituyeron también dichas formas por otras más sencillas. Esto es una forma no tan regular, se reemplazó por una forma circular, con lo cual el proceso de fabricación se va a ver simplificado. Esto es lo que quiso decir, lo que se quiso decir en esta placa. Entonces, hemos logrado el objetivo de, con esta técnica de análisis de ingeniería de valor,
análisis funcional, lograr una mejora de la simplificación, o sea, lograr una simplificación del producto con esta técnica sin alterar sus funciones básicas y secundarias. ¿Se entendió el concepto de esta primera técnica? Sí, profe. Bien, entonces seguimos con el diseño modular, que era la otra posibilidad que teníamos para la manufactura de un producto, que Lautaro creo que dijo el ejemplo de la fábrica de automóviles. Muy bien, esto modifica el pensamiento en torno al diseño del producto y en vez de diseñar cada producto por separado, la empresa diseña productos en torno a modelos estándares de componentes y procesos, y es el uso del mismo componente en múltiples productos. Esto puede ser distintos modelos de vehículos que tengan el mismo asiento, el mismo tamaño, el mismo baúl, la misma luneta, etc. Esto va a permitir que el componente se fabrique en volúmenes más elevados, resultando menores los costos de fabricación, y va a permitir obtener al mismo tiempo una variedad grande de productos con una relativamente pequeña cantidad de partes. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que los productos están formados por una serie de módulos como denominador común, y se pueden obtener versiones diferentes o versiones de productos diferentes a partir de combinaciones diversas de estos módulos. La finalidad va a ser compatibilizar objetivos divergentes con una oferta variada para el cliente, es decir, relacionándolo con lo que vimos en la clase anterior, con logrando flexibilidad, o lo que dijo una de ustedes, no recuerdo quién en particular, en la estrategia de madurez habíamos visto lograr diversificar el producto. Bueno, es esto, buscar una oferta variada para el cliente y a través de la simplicidad en la producción para conseguir menores costos. Esta es la estrategia de diversificar o buscar flexibilidad del producto con este modo de manufactura, diseño modular. Acá tenemos un ejemplo donde Swatch utiliza un diseño modular para permitir una manufactura de gran variedad de productos de sus relojes, por ejemplo. O el diseño modular también permite a una empresa ofrecer 2 o más productos muy diferentes y que comparten una cantidad sustancial de sus componentes, como es este caso de 3 impresoras de Hewlett Packard utilizando componentes y procesos comunes, donde un modelo de impresora va a ser para oficina, un modelo para impresión de fotografías y otro modelo para incluir la capacidad de escáner incorporado. Entonces acá tenemos un claro ejemplo del diseño modular que Hewlett Packard utiliza para comercializar 3 impresoras con distintas características. ¿Alguna pregunta de lo que vimos de producto? Claro. Bien. Bueno, seguimos con los 2 últimos temas del día de hoy, que tiene que ver con productividad y costos. Bien, ¿alguien tiene idea de lo que es la productividad? ¿Qué es ser productivo? ¿Qué fórmula me gobierna la productividad? ¿Ser eficiente? Sí, eficiencia y eficacia, iba a decir. La capacidad Digamos, de con los producir. recursos que tengo, con la mínima utilización de recursos, lograr la mayor utilidad posible. Claro, eso, o sea, con los recursos que tengo, lograr la mayor utilidad posible. ¿Serían los ingresos totales menos los costos totales? Estamos un poco mezclando, o sea, el concepto de eficacia y eficiencia lo tenemos claro. ¿Cuál es? O sea, están relacionados, pero la productividad es otro concepto. La eficacia habíamos definido como, ¿qué es la eficacia? Alcanzar los objetivos. Muy bien. ¿Y la eficiencia? Lo que dijo Manuela, alcanzar los Utilizar objetivos la con menor el menor cantidad. costo posible.
A ver, repítanme la eficiencia. El concepto de eficiencia, lograr Lograr los objetivos utilizando la menor cantidad de recursos posible. muy bien. Eso es eficiencia y, como bien ustedes dijeron, la eficacia es lograr los objetivos que se plantee la organización. Ahora, la productividad me va a relacionar en el numerador la producción y en el denominador los recursos. O sea, va a ser la relación que yo tenga entre producción, si hablamos en términos de, estamos analizando nuestra asignatura Administración de la Producción, nos focalizamos en el sistema empresa, en particular en el área de producción, y supónganse que estamos analizando que esta empresa quiere fabricar una determinada cantidad de productos con una serie de recursos. Entonces, productividad va a ser producción sobre recursos. Esa es la ecuación básica que tienen que capitalizar como concepto. Producción sobre recursos. O sea, puedo no ser eficiente, puedo no ser eficaz, pero la productividad va a tener un determinado valor. Producción sobre recursos. Entonces, producción puede no coincidir con la que esté prevista como objetivo en la etapa de planeación, y los recursos que voy a utilizar para esa producción también pueden no ser suficientemente optimizados, pero al fin y al cabo utilizaré una serie de recursos, por eso la relación producción sobre recursos, para obtener esa producción. Entonces, productividad va a ser la relación que exista entre producción, número de unidades producidas, sobre recursos utilizados para esa producción. Llámese recursos relacionados con la maquinaria, con la materia prima o con la mano de obra. Y vamos a ver luego el tema de costo. Entonces, comenzando con la teoría, vamos a analizar que la producción total de un bien se logra adquiriendo insumos, como vimos, como entradas en el enfoque sistémico, sometiéndolos a un proceso de transformación y agregándole otros materiales, el factor trabajo e invirtiendo un cierto capital hasta llegar al producto terminado. Entonces, producción va a ser igual a insumo más proceso productivo. Este proceso productivo va a estar dentro del sistema empresa y los insumos van a ser nuestras entradas, con lo cual vamos a obtener esta salida que va a ser mi producción. Entonces, el producto de cada empresa va a ser el valor que agrega al ya acumulado por los bienes en las etapas anteriores de la producción, donde producto va a ser igual a producción menos insumos y producto va a ser igual al valor agregado que tenga el mismo. Entonces, como lo que hemos mencionado, productividad va a ser la relación que exista entre la producción que se obtenga con los elementos utilizados para realizarla. Elementos quiere decir recursos, e indicará el aprovechamiento de los factores de producción. Los factores de producción van a estar relacionados con la maquinaria, la mano de obra y la materia prima. Entonces, el objetivo de la empresa va a ser maximizar el beneficio, donde el beneficio se va a entender como ingresos totales menos costos totales, y el ingreso total, entiéndase, precio unitario por cantidad producida o vendida. Entonces, si yo vendo la totalidad de mi producción, va a ser coincidente la cantidad producida con la cantidad vendida. Entonces, el precio, el P va a ser precio del bien y X cantidad de unidades producidas. Entonces, el beneficio va a ser igual a ingresos totales menos costos totales. Cómo se produce y cuánto cuesta producirlo. Los costos son los recursos empleados en la elaboración de bienes y servicios valorizados en dinero. Acá tenemos los costos que se determinan en función a un periodo. Acá vamos a tener la gráfica de costos
por unidad de tiempo, es decir, por anualizados, mensualizados, etcétera, versus cantidad de unidades producidas. Después tenemos otra gráfica donde acá está relacionado con lo que dijo Lula de costos unitarios. En esta gráfica vamos a ver los costos unitarios, es decir, los pesos que yo tenga en función a una pieza, a 1 kilo o a 1 metro cuadrado versus la cantidad de unidades producidas. Y por otro lado voy a tener distintos tipos de costos, donde voy a tener costos de materias primas, sueldos y jornales, amortizaciones, electricidad, seguros, impuestos, cargas sociales, otros que estos serán, algunos serán fijos y otros serán variables. Entonces, en base a la clasificación de los costos, como yo los introducía en la placa anterior, vamos a tener, en función de la variabilidad que tengan estos costos con la cantidad producida y en función al periodo de tiempo, van a ser variables que van a depender de la cantidad producida y fijos que se originan en un determinado periodo, independientemente de que se produzca o no, independientemente de que la empresa esté en actividad o no. ¿Algún ejemplo que puedan dar ustedes de costos fijos y de costos variables? Y fijos suelen ser, por ejemplo, el alquiler de un local de venta. Claro. Y variables casi siempre los materiales que uno usa, ¿no? Los variables, sí, o sí, el nivel de exactamente. energía. Claro, exactamente. Los que dependen del nivel de producción. Claro. Ahí, entonces, como nivel de costos, nosotros en los ejercicios de la práctica y en la teoría en general, nosotros vamos a identificar los costos variables relacionados con la materia prima, con la mano de obra y con la maquinaria. Es decir, si no produzco, esos 3 costos no los voy a tener. Y en cuanto a los fijos, tendré costos de alquileres, si es que alquilo instalaciones, costos de, vamos a ver la placa anterior, sueldos y jornales no de la mano de obra operativa, sino de la mano de obra quizá administrativa, de algunos costos de seguros, impuestos, cargas sociales. Estos van a ser algunos de los costos fijos que voy a tener en este orden de clasificación. Entonces, los costos fijos no varían con el nivel de producción, se van a mantener constantes, y los variables, por el contrario, van a depender del volumen de producción, y vamos a ver en consecuencia cuál es la curva de su comportamiento. Y luego, sumando ambos, voy a tener los costos totales, es decir, los costos totales van a ser la suma de los costos fijos más los variables. Vamos a ver. Entonces, otra definición es la que se plantea en esta placa, los costos de los factores fijos de la empresa y por tanto independientes del nivel de producción, y los variables, parte de los costos totales que dependen de la cantidad empleada en los factores variables, esto es maquinaria, mano de obra y materia prima, y por lo tanto dependientes del nivel de producción. Acá tenemos una comparativa de los costos variables fijos y totales en cuanto a su comportamiento, si estamos hablando de costos en función al periodo y costos en función o costos unitarios. Si estamos hablando de pesos por mes o por año, los costos variables van a aumentar, los costos fijos son constantes y los costos totales aumentan. En cambio, si estamos hablando de una gráfica de costos unitarios, los costos variables van a permanecer constantes, los fijos disminuirán y los costos totales también disminuirán. Ahora vamos a ver las gráficas que responden a esta tabla en particular. La primera, que tiene que ver con el punto de equilibrio. Estamos hablando de pesos en función al periodo de tiempo, puede ser año, mes, hora, en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas, unidades producidas. Entonces, como dijimos, los costos fijos
son independientes de la cantidad de unidades producidas, es decir, los costos fijos siempre van a estar independientemente de que se produzca, que la empresa esté activa o esté paralizada. En consecuencia, estos costos siempre van a estar y los costos variables van a ir en aumento en función a esas unidades que se vayan produciendo. En consecuencia, sumando esta curva de costos fijos más la de curva de costos variables, voy a obtener esta curva roja de costos totales. Y si le agrego la curva de ingresos totales por ventas, donde, como vimos, va a ser el precio por las unidades vendidas, voy a ir obteniendo esta curva celeste, donde está implicada la variable ventas, donde voy a obtener un cruce entre la de costos totales y la de ventas, y en ese cruce voy a identificar ese punto como punto de equilibrio, es decir, por debajo del cual tengo pérdidas y por encima del cual obtengo ganancias. En este gráfico, ¿cómo está materializada la ganancia o el beneficio o la utilidad, que serían sinónimos? ¿Quién me responde esa pregunta? La diferencia entre costos totales y ventas. La distancia. Perfecto, perfecto. O sea, si yo estoy analizando en este punto en particular, acá, entonces voy a tener que restar para obtener la pérdida, este nivel de costos menos este nivel de ventas. Y esta distancia entre costos menos venta va a ser la pérdida que esté obteniendo en esta unidad de producción. Con lo cual, como ustedes ven, voy a obtener un nivel de pesos por periodo que me va a estar relacionando con el mínimo de unidades producidas para dejar de perder y comenzar a ganar. Esta es la gráfica de pesos por periodo. Y la que habíamos mencionado antes, también tenemos esta otra gráfica, que en este caso es la de costos unitarios, donde tenemos, ahora por el contrario, como los costos unitarios van a ir disminuyendo en forma exponencial a medida que aumentan las cantidades de unidades producidas, pues voy a prorratear esos costos fijos en mayor cantidad de unidades de producto, con lo cual voy a ir disminuyendo ese costo fijo. El costo variable va a ser, como la gráfica lo indica, unitaria constante, y el precio de venta también va a ser precio de venta también constante, independiente de las unidades producidas, considerando que estoy analizando esta gráfica de pesos por unidad. En consecuencia, sumando la curva de costos fijos con la curva de costos variables, obtengo esta de costos totales. En este caso, el cruce de la curva de costos totales con la constante del precio de venta, en este caso el punto de equilibrio va a ser identificado con la flecha que estoy identificando con el cursor, con lo cual por debajo de esta cantidad de unidades producidas voy a obtener mis pérdidas y por encima mis ganancias. Entonces, esta es otra de las curvas características que hacen al tema costos unitarios. Entonces, volviendo al tema de la productividad. Reducir costos no expresa grado de eficiencia, tampoco debo relacionarlo con lo producido. Por eso es importante tener claro el concepto de productividad, eficiencia y eficacia. Entonces, la productividad, como dijimos, va a ser la cantidad de unidades de producto terminado sobre la cantidad de recursos utilizados. Entonces, ¿cuál es la clave para aumentar la productividad? Bueno, si analizamos esta ecuación, podré aumentar la cantidad producida manteniendo los recursos utilizados para esa cantidad de unidades producidas, o mantener la cantidad de unidades producidas reduciendo
los recursos que utilizo para esa producción, o también aumentar mucho más la cantidad de productos producidos y en menor medida los recursos utilizados para ese aumento de unidades producidas, o por el contrario, disminuir la cantidad de productos fabricados y en mayor medida disminuir la cantidad de recursos utilizados para ese nivel de producción. Entonces, esas son las distintas formas de lograr un aumento de la productividad. ¿Se entendió la fórmula de productividad? ¿Alguna pregunta tienen para hacer al respecto? No, 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 no. Yo les hago una pregunta. ¿La productividad se relaciona con los costos fijos, con los costos variables o con ambos? Variables más que nada, ¿no? Muy bien. Muy bien, con los variables están relacionados. Nuestra productividad, Los fijos, obviamente. digamos, uy, perdón. Sí, sí, adelante, Manuela. Que los fijos no los vas a poder tocar mucho, digamos, para Exacto. aumentar la... Bueno, ha quedado bien clarificado el concepto en base a esta respuesta que ustedes me están dando, con lo cual estamos bien posicionados en cuanto a la capitalización de estos conceptos para que luego ustedes, cuando concluya la teoría, voy a mostrar la práctica para que van a tener que abordar a nivel grupal. Entonces, para ir terminando, los tipos de producto, los distintos tipos de productividad que vamos a analizar son los de productividad total, que es la fórmula que acabamos de ver, producto terminado sobre recursos totales, por ejemplo, si es valorizada, vamos a tener 120.000 pesos por mes sobre 100.000 pesos por mes, 1,20. En el caso de que sea esta la ecuación, o productividades parciales, es decir, el producto terminado relacionándolo con un solo recurso, llámese mano de obra, maquinaria o materia prima. En este caso, 20 unidades de producto en relación a las 2 horas hombre invertidas para su fabricación. Entonces voy a tener 10 unidades de horas hombre. Entonces, ¿para qué me sirve la productividad? Y para comparar una situación actual con una situación propuesta, por ejemplo, una situación actual de 100 unidades de hora máquina, se desea llegar a 120 unidades de hora máquina. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, podré lograrlo de distintas formas, comparar una situación actual con una estándar óptima, tendrá que ver con estas tres variables que ustedes van a tener que analizar en la práctica. Si hablamos de eficiencia, va a ser la productividad parcial de la mano de obra actual sobre una productividad parcial mano de obra estándar, o un histórico que la empresa fije como estándar. En consecuencia, si la actual es de 45 unidades horas hombre y la estándar 60 unidades de horas hombre, voy a obtener un 75%. Y si estoy hablando de rendimiento, la fórmula que gobierna ese rendimiento que está relacionado con la maquinaria, voy a obtener una productividad parcial actual sobre estándar que podrá ser como ejemplo de un 80%. Si la actual o la real, también llamada real, supera al estándar, voy a tener un valor por arriba del 100%, es decir, que mi productividad actual va a ser superior a la histórica o a la estándar que fije la empresa como normal. Y si yo estoy realizando un aprovechamiento, estoy analizando el aprovechamiento, es decir, una productividad parcial de la materia prima real o actual sobre una estándar o histórica, voy a relacionar estos dos guarismos y podrá ser mayor o menor al 100%. O en este caso, como ejemplo, dio un 89%, con lo cual la real o actual es inferior a la estándar. Entonces acá tenemos distintos ejemplos numéricos de cómo aplicar las distintas fórmulas, las productividades totales, parciales y estos tres conceptos de eficiencia, rendimiento y aprovechamiento, donde la eficiencia siempre va a estar relacionada con la mano de obra, el rendimiento con la maquinaria y el aprovechamiento con la materia prima. Esos son los conceptos claves que van a tener que aplicar en la práctica.
En la práctica, que dicho sea de paso, tenemos como ejercicios a ver, acá. Ven que acá. Aquí tenemos la práctica que ustedes van a tener que desarrollar del tema en módulo 2, parte A, donde tenemos producto, productividad y costos. Producto relacionado con estos objetivos, conocer el concepto de producto tradicional y funcional, que es lo que vimos, el producto definido desde el punto de vista físico y un producto desde el punto de vista funcional, comprender la importancia de las técnicas de análisis de valor y conocer el concepto de diseño de un producto, es decir, el diseño modular y el proceso de diseño de arrastre al mercado y empuje tecnológico. La bibliografía de referencia tiene que ver con el libro de administración de Schroeder, capítulo 3, y el apunte de cátedra de producto que está cargado en el campus. Tenemos las preguntas orientadoras y ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 relacionados con producto. Y para el tema de productividad y costos, los objetivos tienen que ver con entender el concepto de productividad desde un punto de vista sistémico de la empresa, reconocer la importancia de la productividad como herramienta de la gestión y comprender la dinámica de la teoría de costos totales de la empresa. Acá tenemos la bibliografía de costos, un apunte de cátedra que está cargado en el campus y un apunte, no un apunte, es un extracto de una unidad de productividad del libro de Viasca, capítulo 5. Tenemos las preguntas orientadoras, a que ustedes van a responder, y los ejercicios que en esta segunda parte tienen que ver de productividad y costos con el ejercicio 1, con objetivos específicos de familiarizarse con los cálculos básicos de costos y con entender el punto de equilibrio de una empresa. Acá van a tener que realizar cálculos y gráficos, y en el ejercicio 2, idem, con el agregado de la productividad, familiarizarse con las distintas formas de medir la productividad, índices y factores de producción. En el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 también reforzar el cálculo de costos y productividad. Acá finalmente en el trabajo práctico 2A tenemos un anexo de fórmulas de productividad parcial de la mano de obra, maquinaria y materia prima, de la productividad total, en este caso valorizada, y de los índices de productividad con las fórmulas de costos que necesitarán para resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Profe, en la fórmula del punto de equilibrio, ¿la podrás explicar? Que está en el anexo abajo. Ah, a ver. Sí. No sé cuáles son o sea, no entiendo ese PB unitario sería. PB unitario, sí, precio de venta unitario. O sea, vamos a entender un poco la fórmula de punto de equilibrio. Muy buena pregunta has hecho, porque vamos a remitirnos a ver de dónde sale. Vamos a interpretar de dónde sale para no acordarnos de memoria de esta fórmula. Estamos hablando del punto de equilibrio. ¿Qué implica el punto de equilibrio? Que las ventas se cruzan con los costos, es decir, el beneficio, ¿cuánto vale? Pero Cero. Perdón. Vamos a la fórmula. A ver. Acá está. El beneficio es cero. Entonces yo reemplazo precio de venta por unidades producidas, menos costos fijos, menos costos variables, ¿o no? Reemplazo Sí. en esta fórmula
beneficios es igual a ingresos totales, que es precio de venta por X, que sería mi cantidad de unidades producidas, menos costos fijos, menos variables unitarios, ¿no? Menos costos variables por X, por la cantidad de unidades producidas, ¿o no? ¿Y qué tengo que hacer de acá? Despejar, ¿qué cosa? Una la paso al otro miembro, que sería ingresos totales, lo paso al otro miembro. ¿Y qué tengo que despejar, en definitiva? El punto de equilibrio, ¿en términos de qué? De lo que vimos en el trabajo práctico. En unidades, o sea, la X tengo que despejar. O sea, voy despejando X y obtengo esta fórmula: costos fijos totales sobre precio de venta unitario menos costo de venta unitario. O sea, sale de esa fórmula de, para no acordarse de memoria, es decir, este IT va a ser precio de venta unitario por X, que es la cantidad de unidades de equilibrio. Porque estoy reemplazando a B por 0. O sea, lo que tengo que despejar es X. Y acá tengo menos costos fijos totales, menos costos variables unitarios por X. Despejo X de esta expresión y obtengo la cantidad de punto de equilibrio, ¿o no? Que va a ser la misma que acabamos de ver, pasando miembro a miembro, despejando, haciendo el despeje de X, que va a ser el de equilibrio, porque estoy igualando a B igual a 0, voy a obtener la fórmula que acabamos de plantear en este anexo. P de equilibrio es X de equilibrio en términos de unidades, va a ser igual a costos fijos totales sobre precio de venta de unidades menos costos variables unitarios. Prueben de hacer el despeje, miembro a miembro de X, que yo estoy llamando P de equilibrio, y ustedes van a obtener esta fórmula que encontramos como anexo en el tema costos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo te quería preguntar en cuanto a los parciales, ¿cómo iba a ser más o menos el formato para tener una idea nomás? Va a ser con 4 o 5 preguntas orientadoras de que seleccionemos de los temas que abarquen el parcial y 2 ejercicios prácticos del mismo tenor de los que estamos viendo en la práctica de los módulos 1A, 1B, 2A y 2B. Bien. Van a ser muy similares a este grado de complejidad, un poco inferior, administrando las 2 horas que están previstas para el parcial. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? La bibliografía es solamente la que aparece en los trabajos prácticos, ¿no? Exactamente, sí. Está individualizada en el trabajo práctico. Exactamente. Cualquier duda, estamos, tenemos una clase de consulta previo al parcial y la comunicación que tenemos en el campus, ya sea a través del foro o a través de los mensajes que ustedes me envíen en forma particular para apoyar y disipar cualquier duda que surja. Dale, profe, yo intenté acceder a la clase pasada y me dice que está denegado. ¿Lo podrá...? Sí, ahora la libero para que no sea con acceso restringido. Disculpame, Yo también, profe, le pedí acceso. Discúlpenme que siempre me olvido de liberar el acceso y a veces me llegan los mails para compartirlo y otras veces
quizá lo haga y no le llega o no sé qué pasa y ustedes terminan. Pero bueno, disculpen el error involuntario de parte mía. Así que ya libero el acceso restringido. ¿Eh? Dale, buenísimo. Y después Bueno, te quería preguntar, profe, sí, en el trabajo práctico módulo 1, parte B, sí, en la parte de sistema directivo organización, dice apunte de cátedra, la empresa industrial. sí. Y ¿No después está? arriba, no, porque está el de la empresa, pero me parece que es otro ese, porque el de la empresa hace referencia en la primera parte de STP, que es sistema empresa. A ver. O no sé si es el mismo, si se refiere al mismo. Bueno, voy a revisar la bibliografía, Florencia, para que ustedes tengan todo el material correspondiente. Si es así, a ver, está un poco lenta la conectividad, pero estoy viendo la bibliografía. Creo que estaba al final acá. Sí. Apunte de la empresa, a ver. Creo que es este el apunte que está identificado con la empresa industrial, si mal no recuerdo. A ver. Sí, es este el apunte, individualizado como la empresa industrial. Acá está, ¿ves? Ah, buenísimo. Sí, es este el apunte, Florencia. No, no hay otro, ¿eh? Bárbaro. Bárbaro. Claro, porque en una parte del trabajo dice el apunte de cátedra la empresa y en otra parte dice apunte de cátedra la empresa industrial, por eso era, si eran dos. Ah, bueno, es el mismo, disculpen. Bien. Es el mismo apunte de cátedra, en definitiva. Ya lo aclaramos. El apunte de la empresa, empresa industrial, ¿eh? Ahí está. Es el mismo apunte. Apunte de empresa, empresa industrial, ¿eh? Bárbaro, gracias, profe. No, de nada, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No, nada. Bueno. Bueno, en breve